también en solo los procesos de investigación jurídica, sino en cualquier tipo de investigación. También se utiliza este tipo de métodos. También es imprescindible cuando se estudian normas, instituciones, procedimientos, conceptos, etcétera. Luego tenemos el método de abstracción-concreción. Este permite conocer un objeto de investigación a partir de sustraerlo en su entorno concreto para ubicarlo en una categoría abstracta mayor. Este método permite abstraer los objetos jurídicos en su contexto histórico y social para comprenderlo en profundidad. Luego lo reintegra al mismo contexto para conocer su red de relaciones con el resto de la realidad donde se encuentra. Entonces, aquí lo que se va a hacer es abstraer todo lo relacionado al tema objeto de la investigación y luego concretarlo con todo lo demás que se tiene respecto a ese tema. Luego tenemos el método inductivo-deductivo. Este permite construir teorías o teoremas desde situaciones particulares y casos concretos para posteriormente establecer regularidades, generalizar y arribar a conclusiones generales. ¿Alguien sabe qué es un teorema? Está relacionado con una teoría. Sí, podríamos decir que un teorema es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero y también de una forma lógica. Entonces sí está relacionado, por eso dice que permite construir teorías o teoremas desde situaciones particulares y casos concretos para posteriormente establecer regularidades, generalizar y arribar a conclusiones generales. Recuérdense que estos métodos nos sirven para eh, realizar este tipo de cuestiones en relación a las conclusiones. El método inductivo es el que más se utiliza y ya que va de lo conocido a lo poco conocido y el inductivo que va de lo poco conocido a lo muy conocido. Entonces, cuando nosotros redactamos nuestras conclusiones, ya sabemos qué es lo que vamos a concluir sobre el tema objeto de la investigación. Entonces, por eso es que se utiliza el método deductivo, porque partimos de lo ya conocido. También tenemos el método sistemático estructural funcional. Este ayuda a visualizar el objeto que se estudia dentro del entramado de relaciones en el que se integra. De esa manera se puede establecer su rol funcional dentro del subsistema jurídico. Aquí podemos ver algunos métodos teóricos y un resumen de ellos. Dice que son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación. Son fundamentales para la comprensión de los hechos y para la formulación de la hipótesis de investigación. Si se dan cuenta, aquí hay 4 de los que acabamos de ver: el histórico lógico, el inductivo deductivo, sistemático estructural, analítico sintético. Está el dialéctico, que ustedes ya lo conocen. ¿Sí se recuerdan cuál es el método dialéctico, verdad? Uno se recuerda. Yo no me acuerdo. Lo vimos el semestre pasado y lo vimos hace un rato también en este curso, pero en resumen podríamos decir que cuando hablamos del método dialéctico, para muchos científicos es el método universal de conocimiento, ya que proporciona al ser humano la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la realidad. También es un método que considera que todos los fenómenos, ya sea históricos o actuales y sociales, están siempre en continuo movimiento y desarrollo. Y todo lo que existe en la naturaleza puede llegar a conocerse. Eso se refiere al método dialéctico. Ahora, el método de modelación, aquí les escribí algo sobre este método. Dice que es un proceso mediante el cual se crea una representación o modelo para investigar la realidad, ya que se agrega ese otro método a los que ya vimos anteriormente. Entonces es importante saber para qué nos sirve ese método de modelación.
Entonces les decía que es un proceso mediante el cual se crea una representación o modelo para investigar la realidad. Si se dan cuenta, esto no está en el libro, entonces por si lo quieren anotar. Gracias. Bien, entonces vamos al método de derecho comparado. Los expertos en investigación jurídica reconocen a este método como propio y exclusivo del derecho. Es por excelencia el método de las ciencias jurídicas, ya que permite descubrir leyes sociológicas. Se le considera como el único que se ha desarrollado con objetividad en esta rama del saber. Por supuesto, la comparación es un recurso aplicable a todas las ciencias sociales. Sin embargo, en las ciencias jurídicas se ha convertido en un método fundamental que ha permitido sustituir la experimentación y descubrir leyes científicas en el ámbito del derecho. Este abordaje permite cotejar dos objetos jurídicos pertenecientes a un mismo dominio. Por ejemplo, los conceptos y normas jurídicas, así como los procedimientos. Entonces, si se pueden dar cuenta, los conceptos y normas jurídicas no son lo mismo que los procedimientos. Entonces, esta operación ha permitido establecer semejanzas, diferencias y descubrir tendencias. Aquí ustedes pueden utilizar en cierta forma los métodos que ya vimos de semejanzas y diferencias. Cuando hablamos de procedimientos, porque no es lo mismo que conceptos y normas jurídicas, recuérdense que un procedimiento podríamos decir que es un conjunto de acciones que tiene que realizarse todas de la misma forma o igual para obtener los mismos resultados, que serían bajo las mismas circunstancias. No sé si está claro. Sí, Ligna. Muy bien, entonces, en la actualidad la comparación no constituye solo un recurso. Sobre ella se está desarrollando una reingeniería de las normas del derecho. Este mundo globalizado y de interconexiones, la comparación permite homologar instituciones y normas. Cuando hablamos de homologar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Creo que tiene relación con lo heterogéneo que es decir que se trata de igualar todo. Bien, bueno, si nosotros hablamos de sinónimos, por ejemplo, de homologar, son, por ejemplo, aprobar, comprobar, verificar, contrastar, registrar, pero en el ámbito jurídico, homologar es un acto administrativo del juez o la autoridad competente en el cual debe de confirmar actos, convenios y sentencias para hacerlas firmes. Recuérdense que los jueces son los que tienen esa potestad, ¿verdad? De confirmar sentencias. A eso se refiere homologar. Pero es confirmar, ¿verdad? Estos actos y convenios. Bien, entonces, aquí para que quede un poco más claro, el derecho comparado tiene como objeto de estudio el confrontar los ordenamientos e instituciones jurídicas que existen en el mundo, analizar las diferencias y semejanzas de su estructura, las causas de esas relaciones, y esto debe de hacerse con el fin de promover y asegurar el progreso del derecho nacional. Ahí está el derecho comparado y el objeto de estudio que tiene el mismo. Bien. Esta comparación jurídica se puede clasificar en cuatro. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, así en 4. No, yo creo que 5. No, en 4 se puede clasificar. Puede ser interna, externa,
como técnica concretizadora y sociológica jurídica. Esta comparación es interna cuando estudia normas o instituciones pertenecientes a un mismo ordenamiento jurídico. O sea que hace un estudio de instituciones que son de un mismo ordenamiento. Es de lo mismo, digamos, por eso se llama interno. Y externa cuando compara elementos jurídicos pertenecientes a dos sistemas diferentes. Podría ser a un sistema, digamos, de una institución X y otra de otra institución. Entonces, por eso es que es externa porque hace comparación de dos sistemas diferentes. Y la técnica concretizadora cuando estudia normas o instituciones, pero a nivel textual. O sea que hace un estudio de las normas existentes o de las instituciones, pero a nivel de lo que está escrito respecto a ellas. Por eso dice que es a nivel textual. Y la sociológica jurídica, cuando compara un elemento jurídico con elementos extrajurídicos pertenecientes al contexto social. Entonces, esas son tiene que tomar en cuenta esta comparación, este derecho comparado, para poder hacer esa homologación. No sé si hay alguna duda de esto. Licenciada, disculpe. Sí, dígame. ¿Me podría poner la diapositiva de derecho comparado, por favor? Claro, Disculpe. con mucho gusto. Ahorita se la comparto. ¿Desde ahí o no importa? O ahí. Ahí creo que le queda mejor, ¿verdad? Sí, ahí está bien, gracias. Bien. Ahí estamos. Sí, muchas gracias. Bueno. Bien, ahora tenemos entonces el método hermenéutico. Ya habíamos hablado un poquito sobre ese método anteriormente en la investigación jurídica, que creo que les hablé un poquito de él. Y ahorita pues vamos a hablar más sobre este método. Y este pues se utiliza para comprender el significado profundo de un objeto de estudio. También consiste en buscar la comprensión de un fenómeno atendiéndose a tres elementos o perspectivas. El primer elemento o perspectiva es que se analiza el fenómeno a investigar en sí mismo como una unidad. Si ustedes ven en la página 78 de su libro, hay un ejemplo. Dice, por ejemplo, durante mayo de 2019, la Corte de Constitucionalidad realizó una investigación hermenéutica para establecer la legalidad o no de la inscripción de Suri Ríos como candidata a la presidencia. Para ello analizó el caso en sí mismo, las leyes y las normas aplicables. Y el segundo es, después se ubica el fenómeno estudiado dentro del contexto, o sea, dentro del sistema jurídico y social en el que se ubica. Continuando entonces, si seguimos con este mismo ejemplo, tras analizar el caso en sí mismo, la CC procedió a vincularlo con el ordenamiento jurídico constitucional y con las condiciones históricas y sociales dentro de las cuales se proclamaba su candidatura. Al finalizar, se analiza la forma en que se conecta con otros elementos que pertenecen al mismo contexto o sistema jurídico y social. Entonces, siguiendo este ejemplo, el caso concreto de Suri Ríos fue vinculado con otros, como el de su propio padre y con el resto de las condiciones históricas, jurídicas y políticas para poder emitir una sentencia. Entonces, en palabras de Villavela, que es un investigador científico, dice que el método hermenéutico posibilita interpretar una realidad jurídica dentro de su contexto, es decir, vincula lo jurídico con lo antropológico, psicológico, lingüístico, etc. De esto anterior, el autor indica que en la ciencia jurídica es válido cuando el centro del estudio lo constituyen normas jurídicas. O sea que se puede hacer este estudio
según la hermenéutica. Entonces, el sentido más completo en el que se emplea es cuando posibilita precisar el objetivo de la norma jurídica, valorar la correspondencia entre este y lo que declara, hacer inteligible su estructura, develar el sistema de relaciones que establece con el resto del entramado jurídico, comprender las motivaciones teleológicas de su creación, desentrañar, el condicionamiento ambiental y cultural del momento histórico que lo produjo. Yo creo que ya anteriormente hablamos de qué significa teleológicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que teleológica es una línea de estudio que pertenece a la metafísica y se encarga de estudiar y analizar las causas, propósitos y fines que busca un individuo o un objeto. A eso se refiere entonces comprender estas motivaciones teleológicas. El autor también distingue 3 variables que se toman en cuenta cuando se desarrolla una investigación hermenéutica, que son lingüística, teleológica e histórica. Aquí falta la sistemática o la, ¿cómo se llama esta? Sí, la sistemática, hace falta, aquí son 4, aquí me faltó la sistemática. Pues si ustedes quieren agregarla. Las voy a agregar de una vez aquí. Entonces, estas son las variables de la hermenéutica. La variable lingüística, entonces, se utiliza para precisar el sentido literal de un enunciado jurídico. Es decir, se realiza un análisis semántico para establecer el significado de una norma o texto jurídico. Para ello se utilizan procedimientos desarrollados por la ciencia lingüística y por la semiótica del texto. Entonces, si vemos en la página 79 hay un ejemplo, pero antes de pasar al ejemplo, ¿alguien sabe el significado de dice de una norma jurídica? Análisis, lo semántico, ¿a qué se refiere? Significado de las palabras u oraciones. Sí, es un estudio de ese tipo también de interpretación de signos, ¿verdad? A eso se refiere lo semántico. Entonces, si vemos en la página 79, siempre siguiendo los ejemplos que están en el libro, en esta variable lingüística, dice, si seguimos con el ejemplo relacionado con la candidatura de Suri Ríos, la CC, debió realizar un análisis minucioso para establecer el significado del artículo 186 de la Constitución Política. Específicamente se concentraron en el análisis lingüístico de las literales A y C. En la primera se establece que no podrán optar a la presidencia y vicepresidencia de la República el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado. En tanto, en la literal C se indica que tampoco podrán optar al cargo los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. De las personas a las que se refiere el inciso primero de este artículo, es decir, se analiza primero el padre de Suri Ríos, Efraín Ríos, ocupó la jefatura de Estado como producto de un golpe de Estado y Suri Ríos es pariente en el 1er grado de consanguinidad con Efraín Ríos. Por lo tanto, se concluye que existe una prohibición expresa en la Constitución para que la ciudadana Suri Ríos aspire a la presidencia de la República. Ahí está un ejemplo del por qué le negaron la inscripción en el 19. Ahorita, en esta otra elección, de seguro que no se la van a negar.
Luego tenemos la variable teleológica. Por medio de ella se analiza la relación entre el sentido literal de la norma y su finalidad, para que fue creada, los propósitos que se tuvieron, los hechos fácticos que motivaron su promulgación. De igual manera, esta variable incluye el aspecto axiológico para establecer los principios éticos que inspiraron a la norma en estudio. Entonces, si seguimos con los ejemplos, siempre en la página 79 está un ejemplo de esta variable teleológica. Dice, siguiendo con el ejemplo de la candidatura, un análisis axiológico y teleológico del artículo 186 de la Constitución determinaría que esa norma se estableció para disuadir a los golpistas a realizar una acción que rompa el orden constitucional del país. Se inspira en el valor de la defensa de la Constitución y con el fin de preservar un orden establecido por una asamblea constituyente. Luego tenemos la variable histórica. Esta persigue analizar y comprender el contexto histórico-cultural que dio origen a una norma. Esto puede darse en dos sentidos: haciendo explícitos los motivos históricos que originaron la norma y analizando la evolución que la norma pudiera tener a lo largo de los años. En la página 80 está también el ejemplo que seguimos con el mismo. En el caso de la candidatura fallida, la CC realizó este análisis. En el primer sentido, establecieron que esa norma se asentó en la Constitución promulgada en 1985. Entonces, se estaba saliendo de casi 4 décadas de gobiernos militares y de varios golpes de Estado consecutivos. En ese contexto se incluyó el artículo 186. Se quería evitar que volviera a llegar al poder alguien por medio de golpes de Estado y disuadir a quien pretendiera hacerlo. En el segundo sentido, se demostró que una norma similar existía en nuestra Constitución desde 1964. Sin embargo, en lo relacionado con los parientes, antes de 1985, solo se indicaba que no podrían optar al cargo los parientes de golpistas durante cierto periodo de tiempo. De ahí que se eliminara dicha temporalidad para hacer más disuasiva esta norma. Entonces ahí se tomó en cuenta lo histórico, ¿verdad? Y de último está la variable sistémica. Esta pues permite ubicar un elemento o caso jurídico dentro del sistema en el que se encuentra. Esto implica establecer su jerarquía y sus relaciones de funcionamiento. Aquí yo les encontré esto de la hermenéutica para que quede un poquito más claro. Dice que la hermenéutica es arte de evitar malentendidos, es una interpretación y comprensión de toda la expresión humana. También la hermenéutica es interpretar fenómenos estudiados, interpreta acto o obra, palabras o gestos, textos escritos y descubre el significado de las cosas. Y luego acá también hay otra definición de hermenéutica. Dice que la necesidad de una disciplina hermenéutica está dada por las complejidades del lenguaje que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes e incluso contrapuestas en lo que respecta al significado de un texto. La hermenéutica intenta descifrar el significado detrás de la palabra y con ello intenta la exégesis de la razón misma sobre el significado. Entonces, para que quede más claro acá, en pocas palabras, la hermenéutica son las teorías y métodos para estudiar textos y la exégesis es la interpretación del texto, o sea, significa extraer el significado de un texto. Esto yo se los agregué acá, se los escribí para que no se les olvide, que lo tengan ahí presente, qué significa cada uno de estos conceptos. Y con esto terminamos el contenido de la metodología jurídica. No sé si tienen algo que agregar.
o qué preguntar. Sí, Dígame, Vivian. licenciado, una duda. Ujú. Dígame. En la última variable sistémica, usted mencionó también el nombre de la variable sistemática. No No es sé sistémica. si... Es que yo le bueno. escribí sistemática, no es sistémica, pero Ujú. tiene relación. Es sistémica. Bueno, gracias. Sí, no se preocupe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Continuamos con la siguiente unidad. ¿O lo dejamos aquí? A ustedes me van a decir, dejémoslo aquí. ¿Verdad? Que no hay que preguntar, dice usted. Bueno, en la siguiente unidad, pues ya pasamos a que sería la segunda unidad y el capítulo 5. Entonces ya dejamos las metodologías y ya vamos a los procedimientos metodológicos y técnicas de investigación. O sea que ahorita entramos a la observación, la entrevista, el cuestionario y la estadística, que es la última unidad que se relaciona a números. Pero es importante porque en estas técnicas de observación, entrevista y cuestionario, nosotros para hacer un vaciado de información necesitamos de la estadística para poderlo hacer. Entonces va a depender qué es lo que nosotros queremos, si queremos hacer gráficas de sectores, de de barras, etcétera, etcétera, sacar las medidas de tendencia central, que son las que vamos a ver en este curso, todas las medidas de tendencia central. La verdad es que no es una estadística tan avanzada, pero es lo esencial que les pueda servir en un momento determinado en que ustedes realicen una investigación en la cual tengan que usar técnicas empíricas, o sea, en este caso, que tengan que buscar información empírica por medio de entrevistas o cuestionarios. Y siempre se debe de hacer un vaciado de la información que se obtiene y eso nos permite a nosotros analizar los resultados de las preguntas que se hicieron, ya sea en el cuestionario o la entrevista. Por eso es que estos 4 conceptos, podríamos decir, están relacionados, que sería la observación, la entrevista, el cuestionario y la estadística. Así que si decidieron estudiar derecho porque no habían números, ahí se equivocaron porque sí hay una parte ahí que sí se relacionan números. Como les decía, son cuestiones esenciales de estadística y que yo creo que todos ustedes lo saben. Todas las medidas de tendencia central, que no son tan complicadas, como la media, mediana, moda, cuartiles, deciles, percentiles. Esas son las medidas de tendencia central. Lo que hay que hacer cuando entremos a este tema es que sepan siempre resolver, por decirlo así, una fórmula. Si ustedes saben el significado de las letras de una fórmula, es mucho más fácil el poder determinar determinar un resultado de una medida de tendencia central. Pero como les decía, eso lo vamos a ver más adelante, así que no empiecen todavía a preocuparse porque todavía falta para que lleguemos al último capítulo del contenido de la clase. No sé si alguien quiera agregar algo, preguntar algo. Vivian ya no tiene la manita levantada. No sé si quiere preguntarme algo. No, licenciada, ese me activó. Ah, Gracias. está bien, no hay problema. ¿No hay ninguna duda entonces? Vamos entonces a dejar la siguiente unidad para el día jueves.
o sea, los procedimientos metodológicos y técnicas de investigación. ¿Les parece? Muy bien, licenciada. Si no, puedo empezar con un adelantar. Pero como ya sé que me van a decir que no, entonces mejor vayan a tomarse un cafecito mientras están listos para la segunda clase. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Que tenga buena noche, licenciada. Gracias.